Hola a todos y bienvenidos al canal, un canal que nació para hablar de relojes y ver cómo quedan puestos. Bueno chicos, vamos a por este vídeo 3 de 4 de la restauración de mi reloj Kauni. Llenamos una fuente con agua caliente, echamos un poquito de Fairy y removemos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a lavar todas las piezas que saqué del reloj, excepto el barrilete, porque no lo pienso abrir y no quiero que se cuele agua que se puede oxidar, ¿no? Entonces, vamos llenando este pastillero, ¿vale? De forma ordenada, para que no se junten las piezas. Piececita y su tornillito, y así, ¿vale? La fuente de agua caliente pues aporta ese calor necesario para disolver y cronometramos unos 30 minutos aproximadamente. Después de 30 minutos vamos a escurrir el agua con mucho cuidadito de que no se nos caiga una pieza a la fuente y luego la vamos a revisar. Y ahora vamos a cepillar suavemente pues cada pieza, ¿no? Vamos cepillando las piececitas. Lógicamente no vamos a cepillar el áncora ni piezas muy delicadas, ¿no? Vamos a cepillar aquellas que veamos que suavecito y tal, pues podamos cepillar. Y de nuevo al agua con jabón. Ha llegado el momento del aclarado. Cogemos alcohol, que lo vamos a utilizar porque el alcohol se evapora bastante rápido y desplaza el agua, ¿no? Entonces así el agua no va a entrar entre pieza y pieza, puede oxidar y tal. Es un buen secante. Secamos con mucho cuidado, esperamos 5 minutitos a que se evapore el alcohol y armamos. Bueno, yo fui armando ya el reloj y quiero que veáis un poco los cambios de cómo estaba antes. Óxido, suciedad, más suciedad por esa parte y cómo está ahora. Bastante mejor, ¿verdad? Fijaos qué cambio. O por ejemplo, en esta zona, en esta parte, ¿no? Que es donde van las ruedas colocadas, fijaos que parece que hay ahí como una telaraña y todo. Óxido, suciedad, bueno, estaba hecho una pena. Y fijaos cómo está ahora, que es que parece que es nuevo. O sea que la limpieza ha sido bastante efectiva. Esta parte me llama mucho la atención de cómo está ahora y cómo estaba antes. Vale, y fijaos también, por ejemplo, el áncora, cómo estaba antes y cómo está ahora. O el puente, en la parte donde pone Kauni, cómo estaba antes y cómo está ahora. Bueno, os pongo aquí algunos ejemplos más. Vale, chicos, vamos a hacer electrólisis, ¿vale? Cogemos un cargador de móvil, más o menos, de este voltaje, son todos más o menos igual, y ese amperaje, ¿vale? Y unimos unas pinzas de cocodrilo. Llenamos un bol con agua destilada y lo vamos a calentar y a suscribirnos al canal. Bueno, después de esta bromita, ¿por qué lo calentamos? Porque ahora vamos a disolver sodina. La sodina es carbonato sódico, yo la compré en Amazon, ahí como podéis ver. Echamos 2 cucharadas, ¿vale? Hasta que se sature la solución y no pueda absorber más. Y esto lo que va a hacer es que el agua sea hiperconductora, ¿vale? Ahora lo ponemos de tal forma que no se toquen y conectamos. ¿Cómo sabemos cuál es el cátodo? Porque burbujea, ¿de acuerdo? En el ánodo se va a producir la oxidación y en el cátodo la reducción. Se libera el óxido y el óxido viaja a través del agua hiperconductora hasta el ánodo. Pues 1 hora, 2 horas aproximadamente. ¿Vale? Fijaos bien cómo burbujea un montón. Se está desprendiendo óxido y también suciedad, porque o sea, la suciedad que hay incrustada con las burbujas pues sale también, ¿no? Y siempre sale de un color negruzco.
salir así siempre con un color un poco negruzco. Debería tener óxido y de hecho lo tiene, pero no se ve pues porque es muy poco. Pues así que nada, hacemos lo mismo con el bisel, que salió bastante negro también. Hice lo mismo con la corona, que por favor, quiero que os fijéis la suciedad que salió de la corona. O sea, increíble. Y eso que la cepillé, ¿eh? Y salió negruzco también. Y sí, chicos, también lo hice con las agujas. Chicos, lija de 320, de 600 y de 1200. Vamos a lijar y pulir la tapa trasera, la caja y el bisel. Y corona y agujas con 1200. Así que nada, empezamos. Lijar y pulir. Y con las agujas también. Vamos, esto es de locos. Fijaos en el resultado. Bisel antes. Bisel después. La corona antes, que yo no daba un duro por ella. Después. Las agujas, pues como estaban antes. Y después de la electrólisis, lijado y pulido después. Bueno chicos, ahora vamos a lubricar con silicona para relojería, que también la compré en Amazon como todo lo que compro. Y lo vamos, con este aplicador de precisión, vamos a lubricar lo que vaya a contactar pieza metálica con pieza metálica. En fin, ahora, aceite de pequeños electrodomésticos. También lo vamos a utilizar para lubricar los rubíes. Una gotita en cada rubí. Así que nada chicos, seguimos montando. Y bueno, y una vez que hayamos montado todas las ruedas, es muy importante que la rueda de escape, que es esta chiquitita que se ve ahí, reciba la transmisión de todo el movimiento desde la primera rueda. Fijaos bien. Eso es que hemos montado bien la rueda y además hace un sonido típico, que es este bufido. Una vez montado la áncora, dando la áncora a toquecitos, vamos viendo que va liberando, o sea que está bien. En cuanto a la corona, fijaos bien, si la giramos en el sentido contrario al que se da cuerda, gracias a la báscula, pues pasa eso, ¿no? Vuelve y no pasa nada. Si le damos a la derecha, cargaría. Y si tiramos, fijaos lo que pasa si tiramos de la corona. Fijaos, el tirete empuja la báscula, se va el piñón para arriba, para adelante, y entonces ya puedes cambiar la hora y tal. Bueno chicos, pues aquí tenemos la esfera del reloj, que ya sabéis que está muy deteriorada. Pues tiene mucho óxido y no sé con qué podríamos quitarlo. He estado viendo en varios tutoriales que para quitar el óxido utilizan unos bolígrafos de fibra de vidrio como es este.
¿vale? Son unos bolígrafos que en la punta pues tienen una especie de punta blanca, pero que es de fibras. ¿Vale? Y con esto pues van quitando el óxido. Entonces, bueno, vamos a probar, aunque yo lo noto bastante duro,